Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, cambiamos de sintonía informativa y ya tenemos con nosotros aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio para toda Canarias a Abel Román, que es el coordinador de la Alianza de Vecinos de Canarias. Abel, buenos días. Muy buenos días, don Miguel Ángel, y un saludo cordial a todos los vecinos de Canarias. Bueno, tenemos invitado, ¿no? Sí, vamos a ver, tenemos en la emisora a Hanna Cerrujana. Buenos días. Hola, buenos días. Bien, para presentar a Hanna, ella es coordinadora del área de estudios islámicos del GES, un grupo que asesora a diferentes fuerzas policiales sobre el riesgo de amenaza terrorista. Ella es autora de un libro autobiográfico que se llama Coraje, el precio de la libertad, y lleva 20 años como mediadora sociocultural. En 1997 forma parte del primer grupo de trabajo de estudio y seguimiento del fenómeno de la inmigración de MENA. Ella, el pasado viernes, la entrevistaron en el periódico En el Mundo, que me sorprendió enormemente por lo que dijo, aparte de su libro que también nos va a hablar ella. Ella es musulmana, nacida en Barcelona, de padres marroquíes, y pasó de estar perfectamente integrada en la sociedad en la que había nacido, sin que su religión implicase ninguna distinción, a tener que escapar de casa cuando su madre, tras enviudar, se casó con uno de los primeros salafistas que llegó a España para imponer su doctrina como la única válida. Entre otras cosas, asegura que lo que pretenden los musulmanes radicales es establecer un orden social islámico, y advierte de que están preparando líderes yihadistas en las universidades españolas, y denuncia la irresponsabilidad de los políticos al reconocer por conveniencia e ignorancia el estatus de determinados musulmanes, permitiendo algo en lo que estos son expertos: filtrarse por las grietas del sistema democrático occidental para romperlo. ¡Guau, señora Hanna! Vamos a ver, ¿por dónde quiere usted empezar? Pues... Por su niñez, ¿qué pasó con su niñez cuando llegó a la adolescencia? Pues mire, yo soy hija de inmigrantes, yo me considero una española, hija de la inmigración, flujos que ha habido desde que el mundo es mundo, padres de origen marroquí, y como bien ha explicado, pues a raíz del fallecimiento de mi padre y mi madre volverse a casar, pues entró en nuestra realidad algo que hasta entonces desconocido y totalmente inimaginable. Imaginable porque para que la audiencia nos está escuchando se ponga en contexto, imagínense que de repente su vida normal, ¿no? El escuchar la música, hacer deporte, hablar con los vecinos, todo eso se convierte en una actividad de alto riesgo, de peligro, como él decía, de contaminarse del occidental, ¿no? Uh-huh. Y lo fue expandiendo a toda la comunidad, ¿no? Llegó este islamista a nuestra vida, utilizando a mi madre como puente para entrar en Europa, y luego pues expandir su red para controlar la población, que hasta entonces, ¿no?, hasta mediados de los 80, la inmigración, en este caso de origen marroquí, no suponía no daba grandes problemas de cohesión social, ¿no? Trabajaba, se relacionaba y se adaptaban al sistema educativo, reconocían las administraciones, era una vida serena, tranquila, ¿no? Cuando empiezan a aparecer estos dirigentes en Europa, como pareció en nuestra vida, esa convivencia, evidentemente, el primer objetivo de ellos es romperla, generar fisuras. Y una cosa importante que los oyentes tienen que tener en cuenta: España, como el resto de Europa, a finales de los 80, de manera consciente e inconsciente, fue acogiendo a islamistas huidos de los países de origen, como es en Egipto, Marruecos, los salafistas, grupos terroristas de Argelia, que en los años 90 había una guerra civil, que nos olvidamos que la base de ese enfrentamiento era
los que luchaban contra la imposición del islamismo. Y Europa los acogía en muchos casos como exiliados políticos, ¿no? Y cuando en los países que les decían es que ustedes no saben lo que están acogiendo, lo justificaban como si fuera una cuestión de derechos humanos, etcétera. Esto ha llevado pues a las consecuencias que tenemos ahora, ¿no? Hablamos mucho de Francia porque evidentemente el choque, la violencia es muy evidente, la separación, las sociedades paralelas que tiene son tangibles, ¿no? No es una percepción, sino real, ¿no? Escuelas que se basan en educar bajo los preceptos islamistas, barrios que se rigen por la ley islámica. Y nosotros pues estamos avanzando hacia ello de una manera galopante y con los políticos mirando hacia otro lado totalmente, ¿no? Tenemos ya barrios pues que empiezan a regirse las normas de convivencia, de socialización bajo estos preceptos, ¿no? Estas redes que, como he dicho, que a finales de los 80, principios de los 90, estos islamistas se instauran, ven en Europa pues dos potenciales grandes. Una, acceder a financiación pública de la administración para reforzar sus estructuras, y dos, captar adeptos, expandir su ideología y a más reforzar esa idea del islamismo tiene que volver a reconquistar el mundo, ¿no? Yo siempre digo, los políticos, la administración habla mucho de cuando hablan de los atentados, de las agresiones físicas, pero luego la yihad, de la lucha contra el yihad del pensamiento, ¿no? Lo que yo defino como terrorismo de fractura social, es más bien se vuelve cómplice, ¿no? Lo blanquea, ¿no? Cada vez que hablan de las bondades de las mujeres que llevan el hijab, yo me horroriza porque esa empatía, ese buenismo les hace cómplices de lo que hay detrás, ¿no? Es sorprendente como hoy en día oímos que se denuncian las barbaries de los talibanes en Afganistán, las muertes de las jóvenes en Irán, y nadie se inmuta ni se preocupa de que las jóvenes y niñas en nuestro país, en nuestras calles, estén sometidas a ese mismo yusgo de violento islámico, y que tiene consecuencias terribles, ¿no? Y que no es solamente una cuestión de desigualdad social ni mucho menos. Los islamistas tienen un proyecto claro, consolidado. Utilizan la desigualdad social para generar enfrentamiento, pero al mismo tiempo captan y adoctrinan a jóvenes altamente cualificados en las universidades para construir y reforzar su ideología política, social, y crear una contranarrativa, una contracultura que se está asentando en nuestras administraciones públicas, en los partidos políticos, y me temo que posiblemente no muy en corto plazo habrá quien ponga la tesitura entre islamismo o democracia. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que usted nos está contando. Vamos a ver, para que la gente sepa y tenga las cosas bien claras. ¿Qué es el salafismo y qué se diferencia del Islam o del musulmán? Mira, el salaf, ellos apelan a seguir el profeta y a vivir como en la época que se reveló el Corán, ¿no? Y evidentemente como objetivo es expandir, ¿no? Ellos dicen que Mahoma se le reveló el Corán, las leyes, y las fue expandiendo. Es una religión. A mí hay quien pues tiene un valor espiritual que lo aplica y rechaza la violencia, pero todos hemos visto y vemos que la espada es el símbolo en que se reconocen, ¿no? Que iban o te convertías o te eliminaban, que eso es la base con que siguen se siguen rigiendo, ¿no? El salafismo hoy en día en Occidente lo que hace es lo mismo,
con otras técnicas, o te conviertes o pues eres el mal, eres el enemigo. Consideran el salafismo que la democracia es el demonio, es el veneno, y que hay que rechazar, que es la tentación para corromperse. Después está, como he dicho, aquellas personas pues que creen en un Islam en la parte más espiritual, que luchan en intentar crear esa separación, que es compleja, porque el islamismo nace para crear un orden social, político y económico, no nace con un valor espiritual. No nace con un valor espiritual, esto que quede bien claro. Nace para organizar a las tribus en su tiempo, ¿no? Y hay quien considera, pues no, que tiene que tener la deriva espiritual. El islamismo es la corriente política en que intentan los países, no solo el Magreb, Arabia Saudí, tener el elemento de base de cohesión. El islamismo se rige en que se tiene que aplicar la Sharia como base social, organizativa, que algunos pues la enmarcan en su territorio, pero que no dejan de tener esa tendencia de la reconquista, que es la base en que las une, ¿no? Luego hay idiosincrasias, por ejemplo, Marruecos en su día tuvo durante años ilegalizados y perseguidos a los salafistas, que a raíz de las revueltas de la primavera árabe legaliza el partido islamista, deja esa persecución férrea de los salafistas, pero al mismo tiempo hay un rechazo social hacia ello y al mismo tiempo es un país que reconoce abiertamente sus vínculos o relaciones con Israel, que es un elemento importante, ¿no? Los salafistas, islamistas, todo esto lo rechazan de lleno, ¿no? Rechazan la democracia, rechazan los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a ver. Así de terrorífico, y me gustaría poder explicar otras cosas más positivas, pero por desgracia es lo que nos está afectando hoy en día. Aquí hay que hacer una diferencia en el tema de las religiones. España es un país católico, eso es evidente, sin embargo convive con religiones que son pacíficas. Por ejemplo, hay gente que son budistas, los hindúes tienen el hinduismo, los protestantes, y no hay ningún problema de religión porque estamos integrados, cada uno hace su religión, se respeta y no se ataca. Sin embargo, el salafismo, hay musulmanes en los cuales vienen aquí para trabajar honradamente, hay que subrayarlo, y a formar una familia y respetan las tradiciones. Sin embargo, el salafismo no. El salafismo, como usted dice, es una religión agresiva, en que quiere destruir el entorno donde el cual se desarrolla, como dice usted. Es así. Ha hecho una diferenciación, una apreciación muy importante, ¿no? España es un país donde hay la libertad de culto garantizada, y la cuestión es qué sucede tanto en España como en el resto de Europa con los problemas que siempre se repiten respecto al islamismo. Para mí es que el islamismo no es una religión, es un orden social político que quiere expandirse y ser una opción política en Europa, aprovechando las fisuras sociales, políticas que surgen para penetrar. Entonces está en una constante batalla, inclusive yéndonos lejos, inclusive en las sociedades occidentales, sociedades modernas, por ejemplo, por poner un símil, ¿no? Estados Unidos tiene una de las mayores comunidades Amish, ¿no? Donde conviven bajo su orden, podemos cuestionarlo, ¿no? Pero allí están. La cuestión, no hay un conflicto porque esa comunidad rechaza la violencia, pero a más no tiene ese espíritu de reconquista, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros en nuestra sociedad tenemos una comunidad judía importantísima también,
no hay un conflicto. ¿Por qué? Porque no tiene ese elemento de la reconquista, de la conversión, ¿no? Fíjese que ellos, cada vez que hay un converso, lo alardean de ello, hacen gala como una bandera de la reconquista del espacio, ¿no? Donde consigue llegar una mujer con hijab, no ponen en valor sus conocimientos, sus cualidades profesionales. No. La cuestión es que es una mujer con hijab, símbolo político del islamismo, que ha llegado a una plaza, a un cargo, ¿no? Esa es la yihad de las ideas que no conseguimos hacer frente a ello. ¿Qué se le puede decir a los políticos a este respecto para que salgan de esa ignorancia o falta de desconocimiento o yo qué sé? Porque realmente nos tiene muy preocupados. Cuando yo leí su artículo en El Mundo, digo, caramba, esta señora ha dado en el clavo. ¿Qué hay que decirle a los políticos para que tomen conciencia del tema y se dejen de afrontar este peligrosísimo tema que es el salafismo? Pues yo les pediría algo que voy a parecer una idealista, una ilusa, pero honestidad y responsabilidad. Les pediría que salieran a la calle y vieran la transformación de las dinámicas de relaciones sociales. Les pediría rigor a la hora de tratar según qué cuestiones. Les pediría que refuercen más nuestros principios democráticos, nuestros derechos sociales, nuestras libertades, que fuéramos más sociedad española, que se parecieran nuestros dirigentes políticos más a la sociedad. Yo creo que la ciudadanía está siendo mucho más coherente, está por encima del nivel de la actual clase política que nos dirige ahora, ¿no? Yo en el libro Coraje explico cómo al principio era nuestra vida, mi vida, mi familia, cómo vivíamos tranquilamente, cómo había un marco común, ¿no? Y cómo eso se rompió, ¿no? Yo les pediría a los políticos que vieran la cantidad de jóvenes que viven en realidades donde ese marco común de convivencia se ha roto. Que el multiculturalismo, la diversidad, esta fiesta del todo vale y del buenismo no es la respuesta. No está siendo la respuesta. Hemos visto el fracaso en Gran Bretaña, hemos visto el fracaso en Bélgica, hemos visto el fracaso en Francia. Estamos repitiendo ese mismo fracaso y toca tener otro prisma y tener otra gestión más coherente. Estamos hablando con Hanna Serrouk, que es la coordinadora de estudios islámicos del GES, que es un grupo que asesora a las diferentes fuerzas policiales sobre el riesgo terrorista. Por lo que dice usted, ¿hay riesgo terrorista? Sí, hay un riesgo. Yo hago la separación de lo que es el riesgo terrorista de una agresión, un atentado, a lo que es el terrorismo diario, ¿no? Como siempre, los expertos de las fuerzas y cuerpos de seguridad siempre nos explican, el riesgo cero no existe, pero sí hay que luchar en que esa capacidad de atentarse a la más mínima posible, ¿no? Eso se hace bastante complejo, creándose sociedades paralelas donde siempre puede haber un elemento que se active. Y ya no es una cuestión de que se active con una grande logística, sino también con la impulsividad y la capacidad que puede tener un individuo solo, ¿no? Fíjense que los últimos atentados en Francia siempre han sido un individuo que ha utilizado el arma blanca contra, desde profesores, y quiero recordar al profesor Samuel, que fue decapitado en aulas simplemente por hablar de democracia ante los alumnos, a las constantes amenazas y constantes elementos que se neutralizan con armas blancas. Esto
también puede existir. El objetivo primordial sería que estos tentáculos de la captación no tuvieran esa posibilidad de llegar a estos jóvenes, ¿no? Crear una contranarrativa rigurosa, seria y mucho más activa, algo que no tenemos para nada. Y luego, pues, el hacer frente a esta idea de la yihad intelectual, cultural y educativa que está constantemente, ¿no? Un detalle que tienen que tener en cuenta también nuestros oyentes: ahora en España se ven muchas niñas que van a los colegios totalmente veladas, ¿no? En algunos casos extremos, incluso con velos negros, ¿no? Tienen que saber los ciudadanos que esas niñas acceden a la escuela y muchas veces las familias, en contrapartida, tienen que llevar luego a las niñas a las madrasas para contrarrestar la información y formación que les dan en el colegio. Porque si no, las señalan como unas impuras. Las señalan, y perdonen la expresión, pero es así, en la calle así las señalan como unas prostitutas. Esa es la realidad. Eso es otro tipo de terrorismo. Ya. Atentan contra la libertad de la identidad, de la libertad de formación, de crecimiento de la propia imagen de los más pequeños. ¿Qué opina usted de la situación que tenemos en Canarias, que estamos desbordados de migrantes? ¿Podrá suceder algún tipo de cuestión que usted plantea? Bueno, como he dicho antes, el riesgo cero no existe. La situación actual de Canarias es terrible, es terrible. Para mí no es inmigración, yo soy hija de inmigrantes. La inmigración ha sido, pues, un proceso, un proyecto de avanzar, de mejorar, de un proyecto de vida. Lo que estamos viendo en estos últimos años no es una cuestión de personas que van con un proyecto de vida, sino que es una presión política de intención de desestabilizar las fronteras europeas, donde se aprovecha en estos flujos, en estas presiones y estas mafias que comercializan con personas, pues que puedan entrar todo tipo de elementos. Evidentemente, en su día había mucha preocupación, había mucho más debate sobre los retornados de Siria que se refugiaban en el Magreb y que utilizar el entrar por las fronteras entre España y Marruecos. Ahora ese debate parece que no existe, que no interesa a los políticos, pero que sigue, esa amenaza sigue. Evidentemente, Sahel está siendo un punto neurálgico de la lucha islamista. La yihad islámica está muy activa allí. Grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda, Al-Nusra están activos y muchos de ellos intentan entrar a Europa a través de estas mafias que llegan a nuestro país y en este caso a Canarias, ¿no? Es una cuestión de seguridad, es una cuestión de que los gobiernos adopten medidas y declaren la emergencia con las instituciones europeas, porque España sola no va a encontrar la solución. Y vamos a recordar que es que España es una frontera europea, que mucha gente se le olvida, ¿no? El impacto social que está teniendo en este caso en Canarias es increíble. La capacidad de resistencia y de acogida que está teniendo Canarias es una lección a toda la sociedad, conjunto de la sociedad, pero al mismo tiempo tiene que ser una preocupación prioritaria de primer nivel para nuestros dirigentes, porque este caos es insostenible, puede ser una bomba de relojería en muchos aspectos, no solamente la amenaza terrorista, sino la convivencia, la gestión y los recursos de la propia región están desbordados, y donde hace falta, pues, declarar esa emergencia migratoria y que las administraciones europeas
se pongan a ello de manera seria. Nos queda un minuto, Abel, Sí, nada más, ¿eh? Por último, Hanna, yo quería hacer una diferencia, y no sé si usted estará de acuerdo, que hay que diferenciar lo que es integrarse en una sociedad. Cuando uno es extranjero, tiene uno que integrarse a las costumbres del país que lo acoge, no el país que lo acoge, integrarse a las costumbres del extranjero. ¿Está usted de acuerdo, no? Totalmente, totalmente. Yo siempre digo, si yo decido ir a Nueva Zelanda, tengo que tener un mínimo de respeto a entender por qué en algunas zonas caminan descalzos, ¿no? Quien viene a nuestro país tiene que tener un mínimo de respeto a entender nuestra idiosincrasia y respetarla. Bueno. No es cuestión, si vienes de un sistema fallido, no se trata de que tú repitas este sistema fallido en un país próspero, en una sociedad donde se amparan los derechos humanos. Hanna, gracias. Hay que decir que Hanna Serrouk es coordinadora de estudios islámicos del GES, que es un grupo que asesora a las diferentes fuerzas policiales sobre el riesgo terrorista. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay que decir que Hanna está en Barcelona. Gracias y muchas gracias. Hanna, muchas gracias por sus inteligentes apreciaciones que hacen mucha falta en esta sociedad. Gracias a ustedes y nada, espero tener ocasión de volver a conversar. Seguramente. Gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.